Bueno, ahora sí voy a narrar dos escenas bien difíciles por las cuales Dios me permitió vivir con mi hijo. Me acuerdo la primera. Una de ellas, de repente, me acuerdo que estábamos en casa y empezó a grabarse porque le costaba respirar. Decidimos en algún momento llevarlo a la atención médica y lógicamente fuimos al Roosevelt, me acuerdo del hospital aquí en la capital de Guatemala, y entonces me acuerdo cuando ingresamos, él realmente, créanme, la dificultad que él presentaba en ese momento era bien difícil porque él tenía que abrir hasta, podríamos decir, totalmente la boca para poder sustraer por ahí aire y poder respirar. Y esa escena, esa situación, créanme, me tenía bien preocupado por un momento. Llegamos, me acuerdo que un joven, más que todo un practicante fue el que nos atendió, era el que estaba ahí. Y él empieza con el tratamiento, nos indica lo que hay que hacer y cómo hay que tratarlo, pero realmente, miren, en el transcurso de ese tratamiento, el niño no respondía. Él, me acuerdo que me llamó y me dijo, mira, hay algo que está pasando, no entiendo, porque le estamos dando el tratamiento, ya él debería tener ya resultados, ya él ya debería estar estable, pero no, él está empeorando. Créame que lo que está pasando es que los pulmones de él se están llenando de flema y cada vez va más flema y no sé de dónde está saliendo tanta flema, pero toda la flema se está como que llenando los pulmones. Y entonces me acuerdo que en ese momento, estamos hablando de la 1 de la mañana más o menos, y me acuerdo que yo lo fui a ver y veía cómo él luchaba por querer respirar. Y me fui hacia unas gradas donde estuviera solo. Y me acuerdo que la oración que le hice al Señor en ese momento, le dije, Señor, yo entiendo que tú me has dado al niño. Yo sé que tú eres la vida de él. Yo sé, Señor, que él hay una razón y que ahora la he entendido y que ahora estoy con él. Pero una cosa sí te encargo, me acuerdo que esa fue la oración. Yo no quiero verlo sufrir. Ya esto, ya realmente en mi humanidad, yo estoy colapsando. Realmente verlo así como lo estoy viendo, para mí es bien difícil, Señor. Así que yo te pido una cosa. Si me lo vas a dar, si tú crees que este niño es para vivir, yo te pido que él mejore. Y si te lo vas a llevar, Señor, en el transcurso de lo que estoy haciendo, la oración, toma su espíritu, toma su ser y llévatelo, Señor. Para que cuando yo sepa que yo llegue allá, Señor, Él realmente esté muerto o vivo. Pero yo sabré, Señor, que esa es tu voluntad. Me acuerdo, me quedé un buen rato, me quedé secándome las lágrimas, lo hice con el dolor de mi corazón. No lo quería perder, pero le decía al Señor, para verlo así, prefiero que se vaya contigo. Y me acuerdo que llegué y dijeron, bueno, como a la media hora más o menos, él aún seguía vivo. En ese momento dijeron, vamos a hacerle otra vez el tratamiento. Lógicamente era un oxígeno, no me acuerdo exactamente cómo le llaman ellos a eso que le hacen. Y le estuvieron haciendo y haciendo, y de repente me acuerdo que la enfermera se me queda viendo y me dice, creo que va a empezar a mejorar. En lo que le nebulizamos en este momento, eso fue lo que le estaban haciendo. He visto que le bajó un poquito la flema, no fue mucho, pero ya le empezó a bajar. Eso significa que le vamos a estar haciendo cada tiempo, ya dijo, y yo pienso que ya para la madrugada él va a estar bien. Y eso fue así. Él, pues lamentablemente sí estuvo todo ese día y toda la noche, hasta el otro día salió. Pero esa fue la primera cena que Dios me permitió vivir con él, donde entendí. Por eso es que en una de las fotos que pasa el video, Dios me puso en mi corazón poner dedicado a al esfuerzo de Dios. Yo pude entender que Dios le dio la fuerza y me dio la fuerza a mí. Y a través de este niño he entendido la fuerza de la vida que Dios da. El deseo de querer vivir a pesar de la situación. Y eso es lo que he ido aprendiendo con este niño. La segunda escena que quería comentar sobre esta situación que Dios me permitió vivir, vuelve otra vez la situación de que a él se le llenan los pulmones de flema.
Solo que en esta ocasión yo no, económicamente no estaba preparado. No tenía dinero. Realmente me acuerdo que eran las 10 de la noche. No teníamos nada que hacer más una cajita de Bic. Era lo único que me quedaba. Y cada vez él expresaba la misma situación. Lamentablemente había recurrido a unos préstamos y no conseguí préstamos. No conseguí dinero como para poderlo trasladar al hospital nuevamente. Me acuerdo que en la situación en que estaba, eran tipo más o menos 11 de la noche, y me acuerdo que le dije al Señor, Señor, yo vi cómo lo trataron allá, yo vi cómo lo hicieron, Señor. Yo aquí no tengo. Me acuerdo que en ese momento dije, cuando le ponían gotas de agua salina, que es agua con sal, y me acuerdo que vino a mi mente de repente una escena donde uno de mis hermanos también enfermó y mi mamá no tenía cómo aliviarlo. Y me acuerdo que puso agua a hervir con Vic y que él inhalara ese agua. En ese momento, cuando vino eso a mi mente, dije, Señor, eso es lo que voy a hacer. No tengo cómo sustentar a mi hijo, no sé cómo hacerlo, pero es lo único que a mí me queda. Me acuerdo que le eché agua al agua hirviendo, le eché sal, le eché al agua hirviendo, y en ese momento le eché Vic y lo puse a él inhalar el humo que salía. Y eso lo fui haciendo hora por hora. A las 5 de la mañana, él se pudo dormir porque ya podía respirar y como que no hubiera pasado nada. Realmente, iglesia, realmente personas que me escuchan, cuando uno ve esas situaciones, cuando uno entiende esto y cuando uno percibe el favor de Dios, aún en esas adversidades, realmente es impactante y cómo uno no negarse, porque yo me acuerdo que después de verlo a él, después de orar, me puse a cantar esta alabanza. A sus pies hay paz. Eso es lo que Dios quiere darte. Eso es lo que Dios quiere transmitirte. Eso es lo que Dios quiere que tú entiendas y que en medio de tu adversidad entiendas que hay un Dios que te está esperando para que tú corras hacia Él. Capítulo 18. Reinado de Ezequías. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria, y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. A través de esta lectura bíblica vamos a entender el desarrollo del gobierno del rey Ezequías sobre Judá. En Israel estaba gobernando Oseas, era el rey sobre Israel, sobre las otras tribus, los que se habían dividido. Pero en este caso vamos a entender uno de los
reyes sobresalientes que la Biblia nos relata, el cual pues vamos a también entender cómo Dios se manifestó en él y cómo Dios lo respaldó en lo que él hizo. Así que iniciamos en el comentario de nuestra lectura bíblica. En el verso 2, el escritor da a conocer 3 cosas sobresalientes del rey Ezequías, las cuales pues en algún momento nos fundamentan lo esencial que era para en aquel entonces Israel y para hoy entonces nosotros poder informarnos. Lo primero era que él tenía 25 años cuando inició su reinado. Lo segundo era que 29 años él reinó. Y el nombre de su madre. ¿Por qué menciona el nombre de su madre? Porque para Israel es tan importante entender quién era y qué descendencia o de qué descendencia él venía. Así que en este verso nos aclara exactamente sobre qué rey nos está hablando y quién era Ezequías y de qué descendencia venía. En el verso 3 nos aclara lo sobresaliente, cómo Ezequías se centró en agradar a Jehová con esta frase: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Como quien dice, Ezequías, al querer agradar a Dios, jamás se centró en poder agradar a sus padres, como a veces lo hacemos nosotros, o a la gente que nos admira a nuestro alrededor. Y pareciera que a veces no estamos tan enfocados en agradar a Dios, sino en lo que nos rodea. Pero en esta parte o en este verso de la Biblia encontramos lo que realmente interesa: poder agradar ante los ojos de Dios. Y esto el escritor lo está comparando como lo hizo David. Lógicamente, para el tiempo que estaba Ezequías reinando, ya habían pasado muchos años. Ya David realmente no era su padre, lo aclara que era Acaz. Pero lo que nosotros tenemos que entender es que lo está comparando con David porque viene de la ascendencia de David. Él realmente en Judá siguió la descendencia de David reinando, y entre ellos sobresale Ezequías en esta parte. Y por eso lo compara el escritor como quien dice, siguiendo el ejemplo que David, su bisabuelo, tatarabuelo, aunque para este tiempo ya eran muchos años, él le había dejado como un legado, el cual Ezequías siguió. En el verso 4 podemos entender algo llamativo que dice que Ezequías quitó los lugares altos. Estos lugares altos fue cuando Salomón permitió que las diversas esposas que tuvieran impusieran ciertos lugares donde ellos adoraban a sus dioses, y esos lugares se quedaron. Pero en el tiempo de Ezequías, Ezequías se propuso quitar esos lugares altos y también partir, o como dice, hacer pedazos las imágenes de acera. De tal manera que para ese tiempo que él estaba, aún estaba la serpiente que Moisés había hecho, la cual pues creo hizo una función en el pasado y por mucho tiempo estuvo, pero para ese tiempo dejó de existir esta imagen también, la cual también Israel le quemaba inciensos. Digamos, como que él se propuso quitar todo aquello que de cierta manera estorbaba a Israel para poderse relacionar Israel con Dios de la manera correcta, que era fundamentado en lo espiritual, creer a través de la fe y obtener esa relación que Dios quería que ellos obtuvieran con Él. En el verso 5 nos lleva el escritor a que entendamos la esencia o el centro del desarrollo del reino de Ezequías, porque dice: puso su esperanza en Jehová, Dios de Israel. Y después dice: no hubo antes ni después de él otro rey como él. Como quien dice, por haber hecho lo correcto, por haber querido agradar a Dios y por haber esperado, centrado su corazón en Dios, por eso mismo no existió. Como que dice, de todos los reyes que podíamos admirar para ese entonces, Ezequías era uno de ellos, y realmente nosotros necesitamos entender esta información. ¿Por qué?
Si nosotros realmente podemos lograr a través del Espíritu Santo lo esencial que es agradar a Dios y lo esencial que es poner nuestra esperanza, depender de Dios, saber que Dios tiene el control de nuestra vida. Inclusive, aún lo malo que para nosotros a veces es malo, lo digo porque yo así lo vi y creo que lo aclaré con el asunto del niño, realmente nosotros tenemos que aprender a tener la guianza de Dios y a entender por qué nos suceden ciertas cosas, las cuales no siempre es porque hayamos pecado, no siempre porque estemos haciendo lo malo, sino porque tiene un propósito. Digamos, Dios permite ciertas cosas en nuestra vida porque Él ya sabe cómo atraernos, cómo nosotros podemos seguirlo a Él, cómo nosotros vamos a lograr entender lo que Él quiere que entendamos. Así que esta parte es importante entenderla para que nosotros también podamos enfocarnos como se enfocó el rey Ezequías. En el verso 6 nos da otro punto de conocimiento, de sabiduría esencial para todos los tiempos que ha existido la humanidad y de aquellos hombres a los cuales Dios ha llamado a sus propósitos, a sus caminos, porque dice que siguió a Jehová, pero ¿cómo lo siguió? ¿Verdad? Esa sería como que la pregunta normal, natural que surge en nosotros. Según dice aquí, porque guardó los mandamientos que Moisés prescribió para Israel. Hay algo que quiero aclarar acá porque muchos hoy en día interpretan la Biblia como que el Antiguo Testamento y todo lo que Dios requirió en el Antiguo Testamento era solo para Israel. Y les digo, no. El Nuevo Testamento, ¿sí?, solo es el contexto del Antiguo Testamento. Como quien dice, si Dios te pide a ti obediencia, o le pidió más bien a Israel en el pasado obediencia, hoy a nosotros nos requiere obediencia. Digamos, Dios no puede cambiar su relación con los seres humanos. Él es el mismo de ayer y hoy y siempre. Hay ciertos mandamientos que lógicamente hoy, más bien que Israel practicó en el pasado que hoy ya no. Pero eso no significa que Dios lo haya cambiado todo. Algunos cambiaron, pero eso lo tenemos que tener claro. Ahora, basado en eso, nosotros tenemos que entender que si nosotros hoy en día nace en nuestro corazón, lógicamente puesto por el Espíritu Santo, porque no se trata de que nosotros tengamos o queramos tener una hazaña o una forma de demostrarle a otros que somos mejores que ellos, porque eso no es de Dios. Digamos, si en ti nace el deseo de agradar a Dios, óyeme bien, sin orgullo, sin vanagloria, sin comparación, sin crítica, sino que es el deseo de agradar a Dios porque es para Dios, sin compararte con nadie, eso es del Espíritu Santo. Pero si tú estás queriendo agradar a Dios con orgullo, con vanagloria, con comparación, con crítica, con señalamientos, te cuento, eso no es del Espíritu Santo. Eso es de tu carne, eso es de ti. ¿Por qué te lo digo? Porque cuando falles o hagas un pecado, te vas a sentir la persona más miserable y que vas a creer que ni tú ni nadie es digno de salvación. Pero eso no es lo que Dios quiere hacerte entender. Sino lo que Dios quiere hacerte entender cuando tú falles es entender que siempre y por siempre dependerás de Dios. Eso es porque en este estudio que vamos a realizar vamos a entender que Dios también tiene límites para tratar la desobediencia. Solo que algunos se parece que cuando hablo de esto, ven a Dios como un ser enojado, con un gran chicote para darte, o aquel como normalmente nosotros veíamos a nuestros padres cuando fallábamos, ¿verdad? Solo fallábamos y rápido mirábamos a qué horas papá o mamá agarraban un palo o lo que tuvieran en la mano para corregirnos. Así estamos habituados nosotros. Pero no, Dios no funciona de esta manera. Así que si quieres agradar a Dios, tienes que entender de dónde están haciendo tus impulsos, de tu carne o del Espíritu Santo. En el verso 7 entendemos que
nos habla algo tan esencial que era lo que Ezequías obtenía al obedecer a Dios, al guardar su palabra, a poner en práctica su palabra. Y era que el Señor estaba con él. Ahora bien, para nuestros tiempos, lo digo porque he escuchado a algunos cristianos evangélicos hablar o fundamentar o enseñar que Dios está con nosotros cuando nos metamos a ayunos de 40 días o de 10 días. O yo me he dado cuenta como que a veces dentro de las iglesias llega alguien y dice, miren, estuve en un ayuno de 21 días y como que a todos nos impacta. Y todos en ese momento como que entramos en una dimensión que esa persona por haber estado 21 días tiene de Dios, ¿verdad? O nos agarramos a aquella enseñanza donde Moisés pasó 40 días, pero era el plan de Dios, porque después de Moisés no encontramos a alguien pasando 40 días. Lo que quiero que entendamos es que si Dios te llama a un ayuno, gloria a Dios, y si Dios quiere revelarte algo, gloria a Dios. Pero no es para que nos vanagloriemos, no es para que nos sintamos superiores a los demás, no es para que nosotros hagamos sentir inferiores a los que no pueden ni ayunar un mediodía, que a veces también algunos hablan sobre el ayuno de mediodía. Pero el punto es que lo que quiero que entendamos es que la obediencia que el Espíritu Santo puso sobre Ezequías era lo que atraía a Dios, y que Dios estaba con él, y de tal manera que dice que todo lo que donde él estaba y lo que él hacía prosperaba. Ahora bien, no quiero que tampoco lo aclaro porque hay mucha mala interpretación cuando hablamos de la prosperidad que Dios da. Muchos pensamos que el evangelio es como una forma de magia, como quien dice, yo voy porque Dios está conmigo, entonces yo me paro y parece que todo se deslumbra. Porque se los digo porque he conocido varones que dicen, yo ahorita siento una unción. Y mira, tú tienes que entender que no es porque tú estés ahí o porque tú digas que hay en esta tierra o en ese lugar hay una unción. Te cuento, la unción que tú tienes es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no está en esta tierra porque tú ayunes, porque tú ores. No, el Espíritu Santo es el ser o la fórmula que Dios tiene para revelarse a la humanidad. Y Él está aquí porque Cristo lo dijo, y lo enviaré. Digamos, Él está por el mandato de Dios. Él es la unción. Y no hay necesidad que tú hagas algo o digas algo para que Él esté o no esté. O como dice, atraemos al Espíritu. No, el Espíritu Santo nos atrae, se revela. Es la forma que Dios se revela al ser humano. No es impuesto ni es atraído por ningún hombre. Aclaro todo esto porque realmente están pasando cosas muy raras dentro de la iglesia. Y el Señor me ha encargado esto como una demanda, algo para que el pueblo, la iglesia de Dios, se despierte y se dé cuenta que está siendo enseñada de una mala manera. Así que, a través de la obediencia, Ezequías era respaldado por Dios, esa sería la palabra correcta. El Señor hacía o le daba la sabiduría, o le daba el conocimiento, o le daba la capacidad de entender y desarrollarse para prosperar. Lo voy a hablar de otra manera. Por ejemplo, si él no entendía la palabra, ¿verdad? Venía, oraba a Dios, Dios lo hacía con las bases de sabiduría y conocimiento, lógicamente, porque él estudiaba la palabra. Él podía tener discernimiento, podía entender lo bueno y lo malo. Eso es prosperar. Ahora, hablo todo esto porque cuando hablamos prosperidad, la mayoría también piensan millones de dólares, dinero. Y tampoco, el hecho de que tú entiendas la palabra de Dios, eso es una forma de prosperar. El hecho de que tú tengas fe es otra forma de prosperar. ¿Sí? Quiero que veamos primero eso. Yo sé, también Dios te puede dar la facultad y la forma para obtener dinero, pero siempre te va a dar antes algo tan esencial que es la sabiduría, el conocimiento y el discernimiento, la fe, el creer en Dios, la esperanza en Dios, que son más valiosos en los asuntos de Dios que el dinero. El dinero es algo añadido que también Dios te va a dar en su momento y en su tiempo. El segundo punto que quiero que entendamos en esta parte del verso 7 es que Ezequiel, a través de lo que Dios
estaba haciendo a través de él y lo que él estaba haciendo para agradar a Dios, con esa misma fuerza y el mismo punto de querer agradar a Dios, dice la Biblia que el rey de Asiria subió contra él y dice la Biblia que él se rebeló contra este rey. Lógicamente en esta parte podemos entender que el rey Asiria significaba la desobediencia, significaba el azote inclusive de Dios para los desobedientes. Lógicamente, como Ezequías era obediente, este rey no prosperó con él. ¿Por qué? Porque él era obediente a Dios. Ahora, este rey de Asiria sí prosperó en Israel. E inclusive, no sé si para su tiempo, no, ahorita no tengo exactamente este punto claro, o yo creo que antes de él, ya Asiria tenía cautivo a la nación de Israel, que eran los otros que se habían apartado. Ya estaban cautivos para ese rey. Entonces, cuando Asiria ve que pudo cautivar a Israel, se va contra Judá. Pero en ese entonces era el rey Ezequías el que estaba ahí. Y por lo mismo de obedecer a Dios, Dios le dio la facultad de poderse rebelar contra el rey de Asiria. En este caso nos da otro punto de sabiduría, claro y preciso, el cual es: obedeces a Dios y desobedeces a Satanás. Obedeces a Satanás y desobedeces a Dios. Tú decides. Esto nos debe quedar claro. Créeme, la mayoría de nosotros tenemos muchos pretextos cuando no entendemos o no queremos entender. Porque he escuchado a muchas personas que dicen esto: es que no puedo, es que realmente ustedes no me entienden. No, tú no entiendes lo que Dios está enseñando. Digamos, en mi caso, yo te pudiera entender lo que estás hablando, ok, pero si yo te entiendo a ti, no entiendo a Dios. Pero en este verso Dios me está aclarando que si obedezco a Dios, en esa misma obediencia me da el poder para rebelarme contra el desobediente, contra aquello que viene para gobernar o azotar a los desobedientes. Si obedezco a Dios. Ezequías lo hizo porque Dios le dio la fuerza. Igual, nosotros lo lograremos si Dios nos da la fuerza, pero si decidimos obedecer a Dios. Verso 8, ya el escritor quiere culminar con todo lo que en el desarrollo del reinado de Ezequías se dio, pero toca uno de los puntos tan esenciales. Dice que Ezequías hirió a los filisteos. Como sabemos, en el libro de Jueces entendimos que Israel de Josué había perdonado a esta parte de los cananeos, que eran los filisteos, los cuales en Jueces también nos aclara y dice que Dios los había permitido y por lo tanto había dejado a esta nación para que sirviera para probar a Israel. Para este tiempo Dios seguía utilizando a los filisteos para probar la obediencia o la desobediencia de Israel. Pero como en este caso Ezequías era obediente a Dios, por lo mismo pudo prosperar, les hizo la guerra hasta en los lugares fortificados. Y dice ahí, y los hirió. Como quien dice, no le pudieron resistir, no pudieron enfrentarse. Posiblemente cuando nosotros vemos la historia en varias partes hasta este tiempo, nos habla que los filisteos hirieron, que los filisteos confrontaron a Israel, que los filisteos vencieron a Israel. Pero en esta parte entendemos que Ezequías los pudo vencer. Ezequías pudo hacerle frente. ¿Por qué? Porque su esperanza, porque estaba centrado en saber agradar a Dios. Créeme, cuando nosotros logramos centrarnos, lógicamente con la guianza del Espíritu Santo, y entendemos esto, créeme, no habrá nada que para nosotros sea imposible. Dios lo hace posible. Pero lógicamente tenemos que ir al sometimiento de Dios, tenemos que suplicar esa facultad, esa fuerza, ese poder que Él dijo que nos daría para que nosotros pudiéramos resistir
la desobediencia, pudiéramos resistir el pecado y ver de cierta manera la desobediencia al pecado como algo que no es de beneficio para nosotros, que no nos ayuda en nada, que más bien destruye la relación de Dios con nosotros y que nosotros necesitamos comprender para que entonces, como Ezequías, también podamos agradar a Dios. Con esto termino el comentario de la lectura bíblica.